La leyenda de Fidel Castro se tejió durante décadas. Un líder místico, intocable, que sobrevivía a la erosión del tiempo y a cientos de complot de la CIA por pura suerte. Esta mitología sirvió como propaganda, pero la realidad era más fría y mecánica. La supervivencia de Castro no se debió a una fuerza de la naturaleza, sino a la construcción obsesiva de una maquinaria de seguridad tan totalitaria que terminó por convertir su vida en una burbuja de acero impenetrable. Este sistema, perfeccionado en la paranoia, lo hizo invulnerable ante el enemigo, pero al mismo tiempo lo condenó a ser el prisionero de su propia fortaleza. El teniente coronel Juan Reinaldo Sánchez, su sombra durante 17 años, fue quien desmanteló el mito. Su testimonio no reveló los secretos de la CIA, sino las entrañas de la bestia interna. Lo que operaba detrás de cada paso, de cada respiración y de cada sorbo de vino era un dispositivo de control absoluto. No era un servicio de guardaespaldas, era una arquitectura de confianza que le arrebató la autonomía al líder, registrando y preaprobando su existencia. Hoy no examinaremos la política abstracta, sino el costo de la paranoia total. Analizaremos cómo este círculo de hierro no solo lo protegía, sino que lo controlaba, desvelando el verdadero sacrificio, la pérdida de la soberanía personal. El anillo más externo era la fuerza brutal y logística. Miles de soldados encargados de asegurar kilómetros a la redonda, controlando acceso y peinando áreas antes de cualquier movimiento del comandante. Eran los ojos y oídos lejanos. La primera línea de defensa garantizaba que el entorno fuera seguro antes de que la caravana principal pusiera un pie en la zona. Su función era la exclusión masiva de cualquier amenaza distante. El segundo anillo era el grupo operativo, mucho más selecto. Ellos formaban el cordón visible en actos públicos y se movían estratégicamente entre la multitud y los dignatarios. Este grupo no solo debía reaccionar ante amenazas directas en el entorno inmediato, sino que también eran los encargados de proteger a su hermano Raúl Castro. Eran la élite de seguridad convencional, preparados para la reacción inmediata, pero que aún se mantenían a una distancia calculada del núcleo. Finalmente, el primer anillo, apenas 2 equipos, que no superaban los 30 soldados, escogidos con lupa para ser la sombra permanente de Fidel. La lealtad de este grupo se forjó en la complicidad y el secreto. Según el teniente coronel Sánchez, Castro consideraba a este equipo de seguridad personal como su verdadera familia. ¿Qué es la escolta? Es la familia. Es un hermano, es un tío, es un padre, es un hijo. Es todo. Pasando 100 veces más tiempo con sus guardaespaldas que con su propia esposa e hijos. La vida social e incluso las celebraciones sagradas de la revolución ocurrían con esta guardia, confirmando la segregación del líder de su entorno familiar y social. La obsesión por la supervivencia elevó la seguridad personal a un plano de control biológico absoluto. Dentro del grupo íntimo del primer anillo, la lealtad y la puntería no eran suficientes. La biología se convirtió en un criterio de selección vital. 2 hombres, Andrés Arronte y Ambrosio Reyes,
ostentaban una característica esencial. Su grupo sanguíneo era A negativo, idéntico al de Fidel Castro, lo que los transformó en una reserva biológica para el comandante. Ellos estaban allí por una misión macabra y específica. Eran, literalmente, bolsas de sangre caminantes. El sistema de seguridad preveía que en caso de un atentado, un accidente o una cirugía de emergencia, donde no hubiera tiempo para acudir a un hospital o buscar en un banco de sangre, estos hombres debían estar listos para una transfusión, brazo a brazo, inmediata. El cuerpo de guardaespaldas, entrenado y seleccionado minuciosamente, era considerado un repuesto, una extensión biológica para el cuerpo del líder. Esta planificación revela la deshumanización que operaba en el núcleo del poder. La vida y la identidad de estos hombres dejaban de ser suyas para convertirse en un activo del Estado. El miedo al veneno, alimentado por los conocidos intentos de la CIA, se tradujo en una política de alimentación que revivió prácticas medievales. Ningún alimento ni bebida podía tocar los labios de Fidel Castro sin pasar primero por un riguroso análisis. Cada queso, cada porción de carne y cada botella de vino se sometía a exhaustivos análisis para descartar cualquier agente tóxico o contaminante. Pero la desconfianza no terminaba en el laboratorio. El riesgo de prueba se delegaba directamente al círculo íntimo. Si alguien le regalaba una caja de vinos, el licor no se servía. Un miembro de la escolta o un chofer designado tenía la tarea de actuar como un catador o decantador. Este hombre debía beber la porción de prueba, asumiendo el riesgo de envenenamiento en nombre de la seguridad del jefe. Este sistema, donde el guardaespaldas se convierte en un escudo químico humano, es la manifestación más cruda de la desconfianza totalitaria. Para Fidel Castro, la información era la moneda más fuerte y la fuente de información más rica era él mismo. El jefe de la escolta operaba como un historiador de su existencia, obligado a mantener la famosa libreta gris, un cuaderno de apariencia inofensiva que contenía un registro meticuloso y obsesivo de su vida. Allí se anotaba la hora exacta a la que se levantaba, qué comía exactamente en cada turno, la ruta precisa que tomaba la caravana, con quién se reunía y la duración de la cita. La paranoia por el registro era tal que en su isla privada de Cayo Piedra, el escolta debía documentar hasta el número de peces que pescaba el comandante y la cantidad de vino que bebía. Estas libretas no eran triviales. Una vez completas, se sellaban con cera caliente y se archivaban como secreto de Estado en el Palacio de la Revolución. Este sistema garantizaba el control absoluto sobre su pasado y su comportamiento. Al registrar cada hecho, transformó al líder en el sujeto de su propia vigilancia. El sistema de seguridad era perfecto, porque ni siquiera el hombre más poderoso podía escapar de la mirada y el archivo de su propia guardia. Incluso encerrado en el primer anillo, rodeado por los tiradores más leales de Cuba, la desconfianza de Fidel era inquebrantable. Su desplazamiento era una operación militar, pero el líder no confiaba únicamente en el poder de su guardia. Su principal medio de transporte era una limusina blindada Mercedes-Benz.
un auténtico búnker sobre ruedas que vino a reemplazar a los viejos vehículos soviéticos. Sin embargo, el ambiente interior no era de viaje diplomático, sino de tensión constante y autosuficiencia armada. A sus pies, en el suelo del coche, siempre viajaba un fusil AK-47 de culata plegable, acompañado de 5 cargadores listos para ser usados. Además, portaba consigo una pistola Browning calibre 9. Esta imagen es potente. El jefe de Estado, protegido por una caravana de al menos 10 escoltas, todavía sentía la necesidad de viajar con un fusil automático entre las piernas, listo para abrir fuego. Esto es el testimonio de que, en el núcleo de su paranoia, Castro solo confiaba verdaderamente en su propia capacidad de fuego. La escolta de Fidel Castro operaba como un operador de desinformación psicológica. Cuando el líder desaparecía de la vista pública por motivos de salud y los rumores de su muerte corrían como pólvora en Washington y Miami, el sistema activaba un arma de engaño, el doble. Su nombre era Silvino Álvarez, un hombre con un perfil físico similar. En momentos críticos, como el de su grave enfermedad en 1983 y 1992, sacaban a Álvarez a pasear en la limusina presidencial blindada, haciéndole recorrer el Malecón y la Quinta Avenida. El falso Fidel saludaba desde la ventanilla, logrando que los agentes extranjeros reportaran a sus capitales que lo habían visto y estaba vivo. Esta arquitectura del engaño se extendía a la ostentación. Su yate de lujo personal, el Aquarama 2, viajaba siempre escoltado por 2 motoras que parecían recreativas. El engaño no solo era para el enemigo, sino para el pueblo que creía en la austeridad de su líder. La vigilancia del primer anillo no terminaba en la gestión biológica o la documentación personal de Castro. Se extendía al espionaje activo de sus interlocutores. La escolta tenía una tarea crucial y delicada: grabar todo. En el despacho de Fidel, en el Palacio de la Revolución, existían 3 micrófonos ocultos que captaban cada palabra. Esta obsesión por la prueba se intensificaba durante los viajes, donde el equipaje de la escolta incluía minigrabadoras, generalmente de marca japonesa. La orden era registrar conversaciones importantes, a menudo sin que el interlocutor lo supiera. Se grababa sistemáticamente a presidentes extranjeros, ministros, amigos y enemigos. Hay anécdotas de grabaciones secretas a líderes aliados, como el presidente costarricense Oscar Arias. La privacidad era simplemente inexistente para cualquiera que entrara en el radio de acción de la escolta de Fidel. La escolta de Fidel Castro no fue un servicio de protección, sino una institución totalitaria en miniatura, un pacto tóxico a cambio de someterse al control biológico y a la vigilancia total. Los hombres del primer anillo recibían privilegios que el cubano de a pie ni soñaba. Pero a cambio de esa lealtad, estos agentes perdían el control total de su vida personal. Estaban sometidos al capricho y a la desconfianza constante de un hombre que en el fondo sabía que su poder dependía de que esas barreras de acero no tuvieran ni una sola fisura.
El testimonio de Juan Reinaldo Sánchez fue tan crucial porque rompió esa fisura. Al desatar y contar su historia, permitió que el mundo viera lo que realmente ocurría tras bambalinas, que la verdadera estructura que sostenía el sistema estaba oculta en libretas grises selladas con cera, en laboratorios que analizaban quesos y vinos, y en fusiles escondidos bajo asientos blindados. Esta desconexión entre la realidad que vivía la cúpula y la realidad que se predicaba a la calle es quizás la verdad más dolorosa de todas. Al final, Fidel Castro no fue asesinado por la CIA, pero el sistema de seguridad que construyó lo convirtió en el prisionero de su propia paranoia. Aunque el líder haya desaparecido, el legado de la desconfianza absoluta sobrevive. La historia de la revolución, la que realmente importa, sigue oculta en esos archivos sellados. El testimonio de la supervivencia del dictador costó la soberanía y la autonomía de cada hombre que entró en su círculo de hierro.